Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión aquí en RTQ. El día de hoy estamos muy contentos aquí en el estudio porque nos acompaña una profesionista, pero además muy profesional, en el área de la restauración de bienes muebles, cuestiones de arte, pero ¿qué es eso de restaurar, no? Hoy vamos a hablar sobre este tema porque pareciera también que si se me descompone alguna cosa, pues la voy a restaurar. Pero ¿qué diferencia tiene cuando hablamos de restauración, pero en el arte? De eso vamos a hablar. Y sin más, bueno, pues le voy a dar la bienvenida primero y luego comentaré un poquito acerca de quién es ella, a la maestra Luz María Leal Zamorano. Bienvenida, maestra Luzma. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Es un gusto, gracias a ti por haber aceptado, maestra. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de quién es la maestra Luz María. La maestra Luz María ella es restauradora, pero antes de la licenciatura en restauración y todo esto, tiene una licenciatura en aquel entonces se llamaba Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro en, ¿cómo se llama? Diseño en Artes Visuales. Licenciatura en Diseño en Artes Visuales. Posteriormente ya estudió Restauración, primero era TCU, que era restauración de bienes muebles, restauración de pintura de caballete, y posteriormente hice el proceso para completar los créditos de la licenciatura en restauración de bienes muebles. Perfecto. Y además de ello, bueno, pues tiene maestría en educación por parte de la Escuela Normal Superior de Querétaro, pero además es maestra en todo lo que tiene que ver con la restauración. Y durante muchos años se ha dedicado a dar clases, docencia de restauración de bienes, muebles, de todo lo que tiene que ver con esto del arte. Ahí en la facultad, que ahora se llama Facultad de Artes, ahora ya no es de Bellas Artes, ahora es Facultad de Artes. Y bueno, además de su labor, digamos, en docencia, también lleva a cabo algunas investigaciones, ha hecho algunas investigaciones, aunque no pertenece de manera formal a un grupo de investigación en su universidad. Sin embargo, eso no le ha impedido llevar a cabo algunas investigaciones. Yo tengo algunos años de conocerla y siempre se ha distinguido por su profesionalismo, su entrega, su capacidad de reflexión, y en este caso, pues queremos hablar con ella sobre su expertise. Entonces, lo primero que preguntaría, maestra Luzma, ¿qué es eso de la restauración? Primero, ¿qué es? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué es eso? Bueno, para poner un poquito el contexto, la licenciatura se llama Restauración en Bienes Muebles, pero esto abarca tres palabras clave, que son, no podemos entender la restauración sin la palabra antecesora, que es la conservación. ¿A qué se refiere la conservación? A la conservación del patrimonio cultural. No necesariamente tiene que ser arte específicamente, pueden ser objetos históricos. Entonces, esto es para la preservación. Esto nos lleva a la palabra preservación de los bienes culturales. De esto para conservar y preservar la memoria histórica de todos los objetos que se considera dignos de conservarse para preservar esta memoria cultural de todos los pueblos, de las identidades, y claro que también la obra de arte específicamente de los artistas, llámense pintores, escultores, incluso todo lo que viene siendo lo que conlleva a los bienes inmuebles, que un bien inmueble pues es un edificio. Pero nosotros como restauradores de bienes muebles trabajamos con los bienes muebles, que su nombre lo dice, son los objetos que se pueden mover, pero también hay una modalidad intermedia que se llama bienes muebles asociados a inmueble, que esto implica pintura mural, implica retablos, monumentos, esculturas monumentales, todo lo que está fijo, pero que tiene esta característica de que se tiene que preservar, y que no es, digamos, la estructura de un edificio, sino que es la parte artística, lo que viste ese edificio. Perfecto, qué interesante. Entonces estaríamos hablando que la restauración
como bien apunta la maestra Luzma, no se digamos, se agota solamente en el arte, ¿no? Sino se extiende a la historia, edificios u objetos históricos, pero también en un ámbito un poco más mayor sería a la propia cultura. Decías, maestra, respecto de aquellos que son dignos de conservarse. ¿Y cómo se define o qué criterios se utilizan para decir, bueno, este edificio o este objeto o esta pintura o tal o cual cosa, objeto, sí lo vamos a conservar, lo vamos a restaurar y este pues no lo merece? ¿Hay criterios al respecto? ¿Qué criterios se usan? Sí, normalmente tanto los edificios como los objetos o los bienes, llamémosle en esa parte bienes, se conservan los que tienen esa capacidad de preservar la memoria histórica, los que obedecen a su momento histórico de producción, porque hay objetos que luego se alteran muchísimo y pierden esa esencia que puede tener y que son parte de una cultura, de una identidad, de un pueblo, incluso de una nación. Son icónicos y son parte de esto, incluso, por ejemplo, en un pueblito, en una comunidad, la capilla obedece a un momento histórico, la imagen religiosa obedece a otro momento o a ese mismo momento histórico y que se ha preservado. Entonces es lo que va a aportar hacia las generaciones venideras, hacia los estudios históricos y hacia la investigación. Son estos objetos los que merecen ser conservados y restaurados. Muy bien, entonces estamos hablando, digamos que habría como dos premisas, ¿no? A partir de lo que comentas, maestra, que uno sería pues el valor histórico que puede tener en un momento dado para el presente, es decir, para quienes estamos ahorita en este momento, tiempo y espacio concretos, sin embargo también para las futuras generaciones. Entonces se preserva no solamente para nuestro deleite, goce, disfrute, comprensión o construcción identitaria, sino también para las futuras generaciones. Ahí hiciste mención de un término que, bueno, en griego significa imagen, icono. Sin embargo, este término lo asociamos en otros ámbitos cuando hablamos, por ejemplo, del arte o de la estética o de la cultura o de la historia, etc. Entonces, ¿qué es algo en este sentido, dentro de tu área, tu expertise, algo o un objeto icónico? Un objeto icónico es un objeto que tiene un valor cultural muy importante y que da identidad a una comunidad, a un pueblo, o a un lugar, o a un espacio, ¿no? De eso hablaríamos de algo icónico, aunque todos los bienes, que no nada más son históricos, también en su valor estético se conservan, claro, porque nosotros no tenemos derecho a inventarnos absolutamente nada. O sea, el restaurador no puede inventarse nada. El restaurador está para conservar y preservar la obra que se hizo en algún momento, ¿sí? En ese momento histórico, pero tenemos que conservar esa unidad estética también, material y estética, para que pueda venir. No sé, creo que ya desvío un poquito No, estuvo muy bien. Muy bien, de hecho creo que aclaras de una manera más incluso profunda respecto de lo que te acabo de preguntar. Llama mucho la atención esta idea de restaurar, bueno, ya nos has dicho, pero ¿qué hace un restaurador? O sea, ¿tiene técnicas, métodos, procedimientos? Por ejemplo, tú nos dices, no tiene derecho a inventar nada. Tiene que mantener tal cual el objeto, bueno, tratar de que lo más que se pueda, pero no poner de su, digamos, como coloquialmente se dice, de su cosecha. ¿Hay técnicas, métodos? ¿Cuáles son? ¿Cómo trabaja o qué hace un restaurador? Bueno, el restaurador trabaja ciertamente con técnicas, con conocimiento de materiales. Tiene que ser muy profundo para conocer los materiales de cada periodo histórico. Pues los materiales constitutivos de la fábrica del material o de la obra que está trabajando, ¿no? Y el restaurador es el que puede intervenir, el que tiene la capacidad técnica
y científica para intervenir la obra. Y me refiero a la parte científica porque como tiene que tener un conocimiento muy fuerte de los materiales de la época, del periodo histórico al que vamos a trabajar, porque tenemos que utilizar materiales de si vamos a hacer algunas reposiciones o algo, o alguna consolidación del material que se esté disgregando o cualquier otra cosa, tenemos que saber cómo está construido. Entonces esos materiales tienen que ver con la parte química, biológica, física. Entonces tenemos que estudiar esa parte. De hecho, los licenciados en restauración llevan materias de química, física y biología, ¿no? Justamente aplicado a los materiales. Pero también tenemos la parte histórica. Tenemos que tener muy claro en qué periodo histórico estamos trabajando. Y también la parte iconográfica, la parte de la simbología, de los elementos que representan también el objeto. Pero además la parte normativa, donde tenemos los principios desde las cartas internacionales de conservación de los bienes hasta las cartas nacionales y locales o cartas o leyes o normativa que existen en nuestro país para intervenir a los bienes. Y para eso tenemos una institución que rige todo eso, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el caso de los bienes históricos hasta el siglo XIX, y ya a partir del siglo XX está el Instituto Nacional de Bellas Artes, que también rige esa parte a través de una normativa. Claro, entonces es muy profundo al final de cuentas lo que estudia un licenciado, una licenciada en arte. En este caso, bueno, no en arte, sería más bien en restauración. Restauración. Y tiene que ver, como dices, desde la parte física, química, biológica, la parte estética, la parte legal, pero también la parte, obviamente, histórica. ¿A qué periodo corresponde? No es lo mismo el 18, por decir un ejemplo, que el 16. O sea, no tiene nada que ver las construcciones, ¿no? La misma pintura, la cuestión estética. Y bueno, en ese sentido, creo que esto que nos menciona la maestra Luzma, pues arroja luces para comprender que cuando hay un edificio histórico o un edificio, vamos a llamarle con un valor histórico, mejor dicho, que queremos conservar, no se trata nada más de que cualquier persona llegue, le eche, voy a utilizar términos coloquiales, cemento, ¿no? Levante una pintura, le talle con agua y jabón a ver si le queda limpio. O sea, tiene que ir un especialista. Y para ello, bueno, tenemos que en la Facultad de Artes, esta licenciatura, porque es licenciatura, pues ofrece este servicio. En ese sentido, una vez que terminan los licenciados, o sea, una vez que termina la licenciatura, ¿hay alguna posibilidad de que estudien algún posgrado, no sé, especialidad, maestría, y bueno, y más adelante algún doctorado en esta misma línea de acción? Sí, existe. Existen posgrados, algunas maestrías, incluso algunos estudios en el extranjero. Está también el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde muchos restauradores van a hacer alguna maestría, sobre todo en materiales del arte, que es una de las líneas más importantes, o en la parte iconográfica también, en toda esta relación con la conservación de los bienes, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de seguir preparándose. Perfecto. Pues esto es muy interesante porque al final de cuentas, en la medida en que una persona que se ha formado académicamente para ejercer esta profesión, pues pueda seguir, digamos, profundizando en sus conocimientos, porque en esa medida vamos a poder tener gente más capacitada, con un mayor expertise para mantener nuestros edificios, nuestras obras de arte y también obviamente la cuestión histórica, porque todo esto al final de cuentas nos da una identidad. Antes de pasar aquí a comentar algo sobre tu labor como docente, como los trabajos que has hecho, ¿qué importancia tiene la restauración para la construcción de la identidad del sujeto? Es totalmente, y yo diría absoluta, porque a final de cuentas los seres humanos tenemos esa identidad, tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? Y puede ser tan importante como yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, en escultura policromada, que normalmente muchas imágenes de culto son escultura policromada. Bueno, la Virgen de Guadalupe no, es una pintura. Pero lo que representa esa imagen, lo que representa esa obra, es la identidad de un pueblo entero.
Incluso yo les digo a mis alumnos, hay imágenes que la sola imagen mueve la economía de los pueblos. Sí. Mueve toda la parte de la parte religiosa, obviamente la parte mística. El pueblo centra sus esperanzas en esa imagen, pero también elabora todo lo pertinente para la fiesta, la festividad, que también es economía. Y entonces genera todo o sea, vive en torno a eso. O sea, cuando restauramos una imagen para nosotros, yo les digo a mis alumnos, para nosotros es un objeto de trabajo, pero para el pueblo es un sentido de identidad muy fuerte, es donde centra sus esperanzas y es el centro de la comunidad. Hay muchos pueblos que tienen el nombre de su patrón, ¿sí? O que tienen es como segundo, por ejemplo, aquí Santiago de Querétaro, ¿no? Claro. Entonces, está centrado muchísimo en eso la actividad humana en general, la actividad cultural. Tenemos la fiesta de la Cruz con los concheros y todo, que es en torno a la Santa Cruz, ¿no? Y que es una festividad que es patrimonio también de aquí de la ciudad de Querétaro. Entonces, todo lo que genere eso y todo lo que vaya, pues nosotros trabajamos con esa parte esencial, con ese objeto que sí es materia, pero que también lleva una carga emocional, una carga cultural muy fuerte. Y tenemos que considerarlo mucho. Esto es ya más, y no sé si sea la palabra correcta, pero más como etnográfico, etnológico, el asunto en el que nos adentramos nosotros, ¿no? Claro. Hay un filósofo, Ernst Cassirer, se escribe Ernst Cassirer, ¿no? Ernst Cassirer, y en una de sus obras, Antropología Filosófica, y en general, lo llegó a decir en algunos momentos, él decía que el ser humano es el único ser capaz, el hombre, mujer, es el único ser capaz de que todo lo que toca, lo convierte en símbolo. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de tocar algo, y así como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, dice Ernst Cassirer, que todo lo que el ser humano toca lo puede convertir en símbolo. Y efectivamente, la palabra símbolo es en griego sin. Nosotros usamos la M por cuestiones de antes de la B, es una regla ortográfica en español, pero es sin, que es con o en, y bolos volé, que es lanzar, aventar. Entonces un símbolo es aquello que lanzamos y que el que lo capta, lo agarra, lo cacha, es porque es parte de la misma cultura, tiene la misma lengua o el mismo lenguaje, y en ese sentido comparte una identidad con quien lanza el símbolo, lanza metafóricamente hablando, claro está, y quien lo recibe. Y eso es lo que hacen, al final de cuentas, las obras artísticas, históricas, estéticas, ¿no? Son símbolos de un grupo, de una nación, ¿no? Nos dan identidad. Id, entidad, id, lo mismo, apócope de idem, y entitas en latín ser, es decir, somos aquello mismo, ¿no? Nos da identidad. Y bueno, todo esto es muy interesante, pero la maestra Luzma, como cariñosamente le decimos todos los que tenemos el gusto de conocerla, ¿qué ha hecho en este sentido? ¿En qué proyectos has trabajado, maestra? No los que estás haciendo ahorita, sino primero algunos que menciones ya en el pasado. ¿Qué has hecho? Bueno, tengo 15 años dando clases en la universidad, en la licenciatura específicamente, dando el taller y la teoría de restauración de pintura mural y el taller y teoría de restauración de escultura policromada. Básicamente, aparte de otras materias de apoyo. Pero ya en el ámbito profesional, pues incursioné desde 1992 horas como ayudante en los trabajos de restauración monumental. Yo me inicié ahí en el retablo de San José de Santa Rosa de Viterbo, y posteriormente en la cúpula, en la intervención de 1993. Y me di cuenta que me gustaba mucho la obra monumental, que era pues algo bien interesante para mí y que me gustaba y me agradaba trabajar en esto. Me gustaban los retos de la obra, porque la obra monumental implica subir andamios, hacer logística, manejar personal, una serie de cosas, ¿eh? Yo empecé como ayudante del ayudante y fui escalando de alguna manera. Y posteriormente ya hicimos equipo, la restauradora Alejandra Mata y yo, a partir del 99, en el que empezamos a trabajar nuestra primera obra
Ya monumental fue la restauración del gabinete del órgano de San Antonio aquí en Querétaro. Posteriormente intervenimos en las misiones de la Sierra Gorda, participamos muy fuerte en la restauración de las portadas y de las misiones en general de la obra que tiene antes de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad en 2003. De las iglesias. De los templos. De los templos de Sierra Gorda. De la Sierra Gorda. También, entre otras, tuve la gran fortuna de participar en el rescate de los murales de la vida de Santa Clara en el presbiterio del Templo de Santa Clara, aquí en Querétaro. He participado en la restauración de la pintura mural de Santo Domingo, de la cúpula, que es bellísima. Aquí en San José de Gracia, Santa Rosa de Viterbo en varias etapas, tanto en el interior, actualmente con la fachada, con la pintura mural de la fachada, pero también he estado en otros estados, como fue participar en la restauración de la pintura mural del convento agustino de Acolman, que es muy importante. Precioso. El retablo de Huaquechula es un retablo del siglo XVI, también muy importante y muy estudiado por Elisa Vargas Lugo, y una historiadora muy importante que no tiene mucho que falleció. Tenemos, bueno, he participado como asesor técnico también recientemente en el convento de Santo Domingo de Huastepec. He trabajado también en el estado de Guerrero, en el estado de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis con la restauración del Museo de la Máscara, que también es un edificio del Porfiriato muy importante. Los murales de Fernando Leal allá en el Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí, de los que ahorita me acuerdo. El proyecto, participa en la elaboración del proyecto de la restauración de los murales de la Casa del Diana en Puebla, ahí en el centro histórico. Una obra también muy fuerte que fue la restauración del templo, no estoy segura si santuario, pero el templo de la Virgen de la Luz de Salvatierra, que sufrió un incendio en el 2002. Sufrió el incendio y nosotros intervenimos 2004-2006 todo el templo. El año pasado participé también en la restauración del Teatro Juárez en Guanajuato y algunas otras que se me van por ahí en algunos otros estados, y aquí en Querétaro, aquí en muchos templos, en la sierra, en varios municipios, en Colón, en Cadereyta, obviamente en las misiones de la Sierra Gorda, en Amealco, en Huimilpan. Bueno, me ha tocado recorrer casi todo el estado. Pues es un honor, la verdad, contar con la maestra Luzma. Como podemos escuchar, su experiencia pues es muy grande por un lado, pero por otro también tiene, digamos, un amor, como ella misma lo dice, un gran amor, un gran cariño, una gran entrega a su profesión. Y yo creo que eso es básico en cualquier profesión. Lo primero que tenemos que tener en una profesión es amarla, para poder respetarla y ejercerla como debe ser. De otra manera, hay una doble cara, por llamarle con todo respeto, pero es cierto. Entonces, qué gusto tenerte, maestra. Y para concluir, ¿y ahorita qué estás haciendo? ¿Algún proyecto en el que estés trabajando en la actualidad? Acabamos justamente de concluir, todavía no se entrega la obra, con trabajos de conservación y mantenimiento de la pintura mural de la fachada de Santa Rosa de Viterbo. Segunda etapa, la primera etapa la hicimos el año pasado y ahorita es la segunda etapa, que justo la semana pasada terminamos de desmontar y desmantelar andamios. Es el último proyecto en el que he participado. ¿En Santa Rosa de Viterbo? Santa Rosa de Viterbo, aquí en Querétaro, que también es un templo icónico de aquí de la ciudad. Claro. De hecho, cuando pasamos ahí por fuera del templo, podemos ver que están los andamios y están todo tapado. Ya no están. Bueno. Ya los terminamos de quitar la semana pasada. Perfecto. Pues sí, ahí, bueno, pues quien está a cargo dentro de las personas, obviamente, es la maestra Luzma, y con quien hemos tenido el gusto, el enorme placer de haber platicado el día de hoy. Te damos muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te vamos a invitar también para una próxima plática en un tema en particular sobre la restauración de algún objeto en particular. Ya te comentaremos. Y no me queda más que, bueno, agradecerte a ti, maestra Luzma, y agradecer a todos las personas que nos escuchan, que nos ven en
Radio y Televisión Querétaro. Muchas gracias, me ha dado un gusto compartir contigo este programa y nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.